Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. A este reto clínico en hipertensión en el cual vamos a destilar varios aprendizajes de cómo se evalúa la función arterial en hipertensión con el mapa de 24 horas. Para hacer este ejercicio necesitamos recordar qué es lo que vamos a evaluar y cómo el mapa nos permite hacerlo. Es importante tener presente que evaluar la función arterial implica en primera instancia evaluar la elasticidad de la aorta y en segundo lugar la interacción que existe entre la aorta, la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Estas tres variables son las que determinan en última instancia las cifras de presión arterial y el comportamiento de la presión arterial a lo largo de un mapa de 24 horas. Y para hacer el ejercicio, entonces necesitamos entender cómo esa dinámica se establece en el sistema circulatorio. Además de las presiones sistólica y diastólica que nos brinda el mapa, tenemos la frecuencia cardíaca, pero también es necesario calcular otras dos presiones. La presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, y la presión arterial media, que es la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. Con esas cuatro presiones vamos a hacer todo el ejercicio de análisis y vamos a ilustrarlo con ejemplos que nos permitan entender las diferencias en la función arterial que esta información nos brinda. Tenemos que utilizar algún modelo circulatorio. Nosotros hemos publicado nuestro modelo de cómo calculamos las variables hemodinámicas, pero aquí en particular nos vamos a enfocar en dos, que son cómo está la compliance arterial y cómo está la resistencia vascular sistémica, porque esas son las dos variables centrales del análisis de la función arterial de un paciente hipertenso. Para ilustrar entonces este ejercicio vamos a hacer en primera instancia un ejemplo clínico de un paciente de 39 años, de 87 kilos de peso, 1,65 de estatura, que en un resumen corto de su historia se indica que presentó un ataque de estrés y consultó a urgencias donde le encontraron las presiones arteriales altas, le hacen un manejo inicial con ansiolíticos, lo envían a consulta y el paciente ha seguido hipertenso en esa evaluación, entonces le ordenan un mapa de 24 horas para aclarar su diagnóstico. En ese mapa ustedes pueden observar que existe una presión arterial sistodiastólica elevada desde el comienzo del estudio y se observa además un descenso de la presión arterial en la noche, pero mantiene hipertensión nocturna. Adicionalmente, el ascenso matutino está presente y acentuado. No se observan otros hallazgos que sugieran hipertensión de bata blanca ni algunas otras alteraciones en el estudio, pero también observamos que la frecuencia cardíaca, que es fundamental analizarla en el mapa, en este paciente está elevada. Pasa la línea de 80, que es esta línea oscura acá, lo cual quiere decir que en promedio en el día tiene frecuencias cardíacas superiores a 80 latidos por minuto y ese hallazgo es de suprema utilidad clínica, como lo vamos a ver en el análisis. Por otro lado, es importante decir que desde el punto de vista de los valores específicos tenemos un paciente hipertenso sistodiastólico 143/98 en el 24 horas con el día en 152/104, tiene unas cargas de presión muy altas, sistólicas de más del 85%, diastólicas mayores al 90%. Y en los parámetros hemodinámicos tenemos lo siguiente. Por un lado, un aumento en la resistencia vascular sistémica, pero también en el índice cardíaco. Es importante decir que de las presiones que hacemos en el análisis tenemos dos ya, sistólica y diastólica elevada, pero adicionalmente el paciente tiene presión arterial media alta de 114 con una presión de pulso normal. Es decir, tiene 3 de las 4 que estamos hablando altas. Solo la presión de pulso la mantiene normal y ese hallazgo es bien importante, como lo vamos a ver a continuación. Si miramos la función cardíaca arterial en más detalle utilizando el pentágono hemodinámico que les he mostrado en alguna otra presentación, donde en la zona verde está la función cardíaca y en la zona azul la función arterial, ustedes pueden
encontrar lo siguiente. Miren que en este paciente tenemos un aumento en el índice cardíaco y en la frecuencia cardíaca que explica lo que hemos encontrado en términos del índice cardíaco mencionado. Pero además la resistencia vascular sistémica es alta por vasoconstricción. Un detalle muy importante que está ilustrado aquí en el ejemplo es que el pentágono en verde muestra los parámetros de normotensos. Entonces, este paciente excede esos parámetros tanto en lo cardíaco como a nivel de la resistencia vascular periférica. Sin embargo, pueden ver que la función de la aorta es normal. La rigidez no existe porque en este caso la función de la aorta proximal está dentro del rango normal de una persona normotensa. Aquí está el resumen, puedes ver el análisis ya en detalle del fenotipo con todas las características. Tiene una resistencia vascular sistémica alta, índice cardíaco alto, velocidad de onda de pulso normal, con presión de pulso normal. Entonces, tiene 3 de las 4 presiones que hemos hablado comprometidas. Y ese hallazgo es bien importante en términos de establecer cómo está la función circulatoria, es decir, es un paciente que tiene básicamente una excesiva vasoconstricción con un aumento en el índice cardíaco, pero sin rigidez arterial. Desde el punto de vista del fenotipo, en este caso corresponde a un fenotipo neurogénico con aumento en la respuesta simpática periférica, que incrementa tanto el componente cardíaco como arteriolar y no hay compromiso de la función de la aorta. Aquí está el resumen. De nuevo pueden apreciar el perfil de presiones del paciente, donde así a lo que hemos analizado pueden ustedes observar, se trata de una hipertensión sistodiastólica con presión media alta, pero con presión de pulso normal, descenso circadiano presente con hipertensión nocturna y ascenso matutino acentuado, frecuencia cardíaca elevada. Y en los parámetros hemodinámicos, además de los que ya hemos definido, debemos enfatizar que existen 3 de las 4 presiones alteradas y una que no, que es la presión de pulso, que es normal. Eso es muy propio al paciente que tiene excesiva vasoconstricción sin rigidez arterial. Vamos a contrastar este ejemplo con otro caso en el cual se trata de ilustrar otros hallazgos. Es un paciente de 53 años, 75 kilos de peso, una talla de 1,63, en quien en la valoración de salud ocupacional en la empresa lo encontraron con cifras de presión altas. Lo remiten a consulta donde estaba muy hipertenso, le ordenan un mapa para estudio complementario, tiene antecedentes de dislipidemia que está siendo manejada con atorvastatina y este es el perfil de presiones. Pueden ustedes ver que en primera instancia está muy hipertenso, tanto sistólico como diastólico, pero llama la atención que la presión sistólica es muy elevada y por ende la presión de pulso de este paciente es muy alta. Fíjense que así en observación podemos ver que la distancia entre la presión diastólica y la presión sistólica sobrepasa los 50 milímetros de mercurio en casi todas las tomas. Y por otro lado, el descenso nocturno está conservado, pero también tiene claramente una hipertensión nocturna. Es decir, tiene algunas semejanzas con el paciente anterior, pero diferencias también. Por otro lado, la frecuencia cardíaca tampoco está alta. En el caso anterior teníamos frecuencias que sobrepasaban esta línea oscura de 80 latidos por minuto. Aquí la mayoría de esos valores están por debajo. Es decir, se trata de un paciente con frecuencia cardíaca normal. En los promedios de valores aquí ilustrados, ustedes pueden ver promedios de 173-108 en presión sistólica y diastólica de 24 horas y de 177-111 diurnas, con un descenso presente y con una frecuencia cardíaca promedio normal menor de 80 latidos por minuto. Todas las presiones están por encima del rango normal, es decir, la carga de presión sistólica y diastólica es del 100%. Por otro lado, en el panel hemodinámico tenemos algunos hallazgos muy fundamentales. Primero, ya habíamos dicho que tiene un aumento en el índice cardíaco en la resistencia vascular sistémica, pero es prominente el hecho de que tenga una velocidad de pulso cercana a los 10 metros por segundo en presencia de una presión de pulso bastante alta de 65 milímetros de mercurio. Eso habla de que existe rigidez arterial temprana en este paciente. Es decir, además de la excesiva vasoconstricción
que está aquí ilustrada con esta resistencia tan marcada, existe también rigidez arterial de grandes vasos. En este análisis de la función cardíaca arterial en el pentágono, vemos lo siguiente. En primera instancia, es un paciente que tiene un aumento en el volumen latido indexado, en el índice cardíaco y algo de incremento en la frecuencia cardíaca en relación con los valores promedio de normalidad, que son los del pentágono en verde. Pero lo más llamativo es que tiene una excesiva vasoconstricción a nivel distal, por ende la resistencia vascular está tan alta. Adicionalmente, presenta compromiso de la función de la aorta, a diferencia de nuestro ejemplo anterior. Fíjense que aquí este paciente tiene por fuera de la línea de normalidad hallazgos que indican compromiso de la elasticidad de los grandes vasos y presencia de rigidez arterial. Aquí en el fenotipo ya en detalle podemos ilustrar esos hechos en forma concreta. Entonces, además de la alta vasoconstricción y el aumento en el índice cardíaco, tenemos un aumento en la presión de pulso y rigidez arterial, porque son valores que están por encima de los esperados para la edad del paciente. Igualmente tiene un aumento en la actividad simpática periférica. Este paciente corresponde a un fenotipo que llamamos volumétrico, donde el volumen sistólico que ingresa a la aorta lo hace en una aorta que está con limitaciones francas en la expansibilidad, debido no solamente a la alta presión existente, sino muy probablemente a algunos cambios ya existentes en su pared que implican la presencia de rigidez arterial. Aquí entonces tenemos un escenario que es más complejo y más avanzado que en el primer ejemplo que ilustré, donde ya existe las 4 presiones comprometidas: presión sistólica, presión diastólica, presión media y presión de pulso. Cuando hay 4 de 4 alteradas, estamos en presencia de un escenario con alta resistencia vascular sistémica más rigidez arterial. Y lo que usualmente las diferencia es el grado de elevación de la presión de pulso, como en este ejemplo donde es 65 milímetros de mercurio, con una velocidad de onda de pulso muy cercana a los 10 metros por segundo, que está por arriba del valor esperado en este paciente. Esta es la comparación. Miren los perfiles de presiones que son distintos. El primer ejemplo tiene hipertensión sistodiastólica con presión de pulso normal, es decir, es un fenotipo convergente con presión media alta y con descenso circadiano presente con hipertensión nocturna. En el segundo ejemplo observamos también hipertensión sistólica y diastólica, pero con presión de pulso alta, con presión media muy alta, y de nuevo el descenso circadiano está presente con hipertensión nocturna. Tiene mucha más hipertensión el segundo caso, por lo tanto la presión arterial media es mayor que en el primer ejemplo. Ustedes pueden observar acá en el panel hemodinámico comparativo como la presión de pulso es 46 en el primer ejemplo, 65 en el segundo. Las presiones medias comparativamente son mucho mayores en el segundo ejemplo y la resistencia vascular es mayor, por eso la presión media es mucho más alta. Pero adicionalmente estamos en presencia de mucho mayor compromiso de la función arterial, porque tiene presión de pulso elevada con una velocidad de pulso cercana a los 10 metros por segundo, que indica rigidez arterial para la edad del paciente. De esa manera podemos llegar a entender cómo es la función arterial utilizando los valores básicos del mapa y las 4 presiones que hemos utilizado para el análisis. A manera de resumen, entonces, el análisis de la función arterial con el mapa es posible. Requiere mirar las 4 presiones, de las cuales hemos hecho un buen uso acá: la presión sistólica, diastólica, media y de pulso, y nos indica que cuando 3 de esas 4 presiones están altas, sin la presión de pulso alta, generalmente estamos en presencia de una función aórtica y de grandes vasos conservada, y son pacientes que tienen alta resistencia vascular sistémica, muchos de ellos,
y tienen una función arterial de grandes vasos conservada. Es lo común en los fenotipos neurogénico y cardiogénico. Por otro lado, cuando las 4 presiones están elevadas, generalmente la función arterial está más comprometida, hay rigidez funcional o estructural de grandes vasos y se observa comúnmente en los fenotipos volumétrico y de rigidez arterial estructural. Y por último, recordar que siempre se debe mirar la frecuencia cardíaca. Cuando en el mapa aparece un paciente que además tiene frecuencia cardíaca mayor o igual a 80 latidos por minuto, habitualmente esto implica la presencia de un aumento del gasto cardíaco, un fenotipo cardiogénico, y esto es muy importante en el análisis. Espero que este reto clínico haya sido ilustrativo, que hayan aprendido acerca del uso de las 4 presiones que utilizamos para el análisis de la función arterial y ver cómo el mapa nos permite llegar a estas conclusiones en forma bastante aguda. Los espero en un futuro reto clínico para analizar otros ejemplos que nos ilustren cómo está el sistema circulatorio utilizando el mapa como herramienta básica. Muchas gracias.